La magia de la vida puede estar en aquellos espacios donde percibimos la libertad personal, pero también suele estar en diferentes senderos donde nosotros nos han hecho creer quiénes somos. Y entre conceptos, opiniones y creencias, la atención y el silencio nunca dejan ni dejarán de ser de forma natural herramientas poderosas que plantan semillas de amor en nuestros universos internos y a la vez compartidos. La magia siempre está ahí, en los ofrecimientos de la vida. Bienvenidos a Mundo Expansivo, yo soy Sara Gómez y hoy tengo el placer de entrevistar y charlar con un excelente invitado al que hoy todos podremos conocer. Él es Nacho Sala. Bienvenido, Nacho. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar aquí y de compartir. Tiene 21 años y reside en Barcelona, España. Nacho es psicoterapeuta de UCDM y se dedica a acompañar y ayudar a las personas en su crecimiento personal, y emprendimiento, rompiendo bloqueos mentales y limitantes que impiden conseguir los objetivos que se plantean en los negocios, carreras, empresas, etcétera. Bueno, bienvenido Nacho de nuevo. Comenzamos con esta entrevista a charla, abriendo un poco de forma mágica pues tu mundo interno. Y quisiera saber con qué soñaba Nacho cuando era pequeño. Pues Nacho soñaba con ser futbolista. Después hubo una época que soñaba también con la creación de casas y eso, arquitectura, pero no externa, sino, bueno, lo que tiene que ver con el diseño de las casas. Y eso era con lo que soñaba antes Nacho. Ya pronto se dio cuenta de que ni una ni la otra le iban a ir muy bien. Pero de alguna forma la vida, te ha ido construyendo bajo esa arquitectura y forma de jugar la vida. Bueno, de alguna forma sí, no me atrevería a decir que soy arquitecto de vidas, ni mucho menos, pero sí que de alguna forma como que reconstruyo partes que se han ido quedando en el camino o partes que se han, bueno, mantenido bloqueadas y se puede ver la similitud, ¿no? En eso. Pero sí, al final todo tiene relación, ¿no? Al final yo quería trabajar en lo que era el diseño de las casas interiores, ahora me dedico en el interior de las personas. Es curioso, ¿no? Como la vida juega también un poco con nosotros. Sí, total. Nacho, tú eres psicoterapeuta de UCDM. ¿Qué es esta terapia y para qué nos puede servir? Psicoterapia basada en un curso de milagros. Un curso de milagros es un libro que fue escrito por una psicóloga, pero realmente lo que parece es que no lo escribió, o sea, lo escribió la psicóloga, pero fue como le venía la información sola. Y es un libro muy elevado en conciencia, donde es el mensaje de Jesús de Nazaret, del Espíritu Santo, donde nos habla del perdón y del cambio de percepción y de cómo poco a poco ir recordando quiénes somos. Entonces, psicoterapia basada en un curso de milagros es basado en un curso de milagros porque se aplica tanto la práctica de perdón como el cambio de percepción, o sea, donde yo me enfoco en las sesiones es en el cambio de percepción y en el significado que le di al pasado, cambiar la interpretación que me estoy dando a mí mismo y aplicar las prácticas de perdón, perdonando a las personas que aparentemente nos han atacado y aplicándolo como es realmente el perdón, no desde el perdón basado en el ego, sino como un curso de milagros habla de lo que es el perdón, que no se trata de la otra persona, sino que se trata del pensamiento que yo tengo de la otra persona. Y después se hacen entregas a la expiación y al Espíritu Santo. Todo esto, claro, suena un poco religioso, ¿no? Muchas personas, yo antes de hacer sesiones les comento que no trabajo con conceptos de la religión, o sea, en un curso de milagros hay muchas cosas que no es, bueno, que dice que se ha ido malinterpretando, ¿no? Mucho el tema de la religión. Entonces, un curso de milagros al final lo que importa es la enseñanza y el camino del perdón, el camino de la compasión, el camino de la inocencia y el camino de cambio de percepción, porque una vez cambiamos la percepción, ese es el verdadero milagro. Al final, desde que empieza hasta que acaba un curso de milagros, el libro, es todo el rato hablándote de que cuando cambias la percepción cambia todo. El verdadero milagro no es hacer cosas
raras en el mundo externo, sino cambiar la percepción que yo tengo de mí mismo. Y cuando cambio esa percepción, mi mundo externo cambia. Por lo tanto, el psicoterapia basado en un curso de milagros está enfocado en el cambio de percepción. Es decir, que nos estás hablando de un camino hacia adentro. A mí me gustaría saber qué fue lo que te llevó a escoger este camino, este sendero. Pues bueno, yo estaba desde muy temprana edad, a los 14, 13 años, ya sacaba muy malas notas en el colegio y eso me desmotivó mucho y no le encontraba mucho sentido a la vida que me ofrecían, ¿no? Entonces empecé a buscarme otra realidad a través de las adicciones, ¿no? Y decía, bueno, pues me junto con personas que tampoco están a gusto y entonces me metí en ese mundo. Ya no solo eran adicciones, sino que también eran ventas y bueno, se fue agrandando todo hasta que con 18 años mis padres decidieron echarme de casa porque ya era mayor de edad. Bueno, en realidad fueron con 17 y ahí me abrí una casa del banco con un amigo y nos metimos ahí de ocupas y bueno, hicimos la vida de el ocupa que vende, que consume todos los días, que está metido en todos los líos, que te viene gentuza a buscar, bueno, todo el panorama ese, hasta que un día salí de fiesta, acabé con un desfase, o sea, bueno, una de las tantas noches que me metía, pero esta era distinta. Vino un pensamiento de voy a cambiar por completo. Entonces ahí decidí pedir ayuda, salirme de las adicciones porque ya me notaba como atrapado y a partir de ahí me acogió mi tío, me ayudó, me tendió una mano, luego volví a casa de mis padres y entonces ahí me empecé a meter dentro del mundo del crecimiento personal. Y entonces ahí empecé como a confiar más en mí, vi que realmente sí se podía conseguir las cosas que te propusieras, los objetivos. Entonces descubrí el mundo del coaching, me apasionó, me dediqué al tema del propósito y me descargué completamente el programa, la aplicación del emprendedor. Y entonces caí en necesidad, en ansiedad, en conseguir clientes, dejé mi trabajo para emprender y no facturaba nada, no conseguía clientes y ya estaba entrando en un estado de estrés, de ansiedad, de malestar. Y ahí decidí que tenía que cambiar mi emprendimiento porque yo escogí el mundo del emprendimiento y del coaching justamente para estar mejor. Ahí me topé con un psicoterapeuta que hace basado en un curso de milagros, me pilló por banda, me identificó en un momento, me identificó muchos de los conflictos que yo tenía que de manera inconsciente me está repercutiendo en el emprendimiento. Hice todo el trabajo de sanación y a la semana siguiente facturé con mi emprendimiento 2.300 euros en tan solo 2 semanas. Y dije, además de estar tranquilo, en paz, sin necesitar nada. Dije, es que realmente el emprendimiento no tiene ningún significado, o sea, el emprendimiento no tiene ningún tipo de sentido, a no ser que lo utilices como una herramienta de autoconocimiento. Entonces ahí me decidí cambiar todo el foco de mi emprendimiento y empezar a enfocarlo desde preparar a personas, a emprendedores conscientes que lo hagan desde una intención elevada, desde un nivel de conciencia elevado. Porque al final después también hay mucho ego espiritual donde dice, no, es que mi trabajo no es espiritual. Digo, bueno, es que realmente tu trabajo espiritual depende del nivel de conciencia con el que estás haciendo las cosas. Tú puedes ser un camarero y estar vibrando en amor, que estás ayudando mucho más que un coach que está vibrando en miedo. Por lo tanto, no importa la acción, no importa el contenido, no importa lo que haces, importa el nivel de conciencia, la intención que tú le pones a todas esas cosas. Por lo tanto, si yo tengo un montón de conflictos internos a nivel inconsciente, inevitablemente voy a caer en estados de conciencia que son vibraciones bajas y por consecuencia estaré repercutiendo al mundo. Entonces ahí decidí que me enfocaría en ayudar a los emprendedores a disolver y a soltar muchos de los programas que los limitan y los mantienen en estados de conciencia bajo, para que así lo hagan con una intención elevada, con una intención amorosa, sin necesitar nada, sintiéndose en paz y por consecuencia todo el mundo, o sea, todo cambia. Es decir, cuando yo cambio conceptos que tengo acerca de mí y las limitaciones que tengo y empiezo a elevar mi estado de conciencia, el emprendimiento deja de ser una carga y empieza a ser un juego en el que disfruto sin necesidad de tener que sacrificarme. Además de estar haciéndolo desde una intención elevada donde estoy ayudando a muchísimas personas. Y por lo tanto ahí decidí cambiar todo el foco y realmente cuando me entran estados de necesidad y tal, hago mis prácticas, suelto la energía, pero en ningún momento me pongo a tomar acción si me entra el estrés, si me entra la necesidad, si la mente me dice lo que tengo que hacer. O sea, porque sé que cuando suelto es cuando ocurre. Sé que cuando me libero de todo eso que me mantiene en el estrés o desde el nerviosismo,
es cuando todo empieza a fluir. Pero si yo me empiezo a mover desde esas energías, literalmente es imposible que pueda obtener grandes resultados y si los obtengo, los obtendré quitándome la paz de encima. Por lo tanto, mi propósito es que los emprendedores se toman el emprendimiento desde el autoconocimiento, que simplemente el emprendimiento te va a mostrar esos aspectos que tú tienes que trabajar a nivel interno, pero que el emprendimiento no tiene ningún significado. Simplemente es la proyección de lo que tú crees acerca de ti. Por lo tanto, si no tienes clientes, es una oportunidad para hacer autoindagación de ver qué no te estás valorando de ti mismo, por qué no te percibes válido, porque al final es lo que estoy proyectando en mi emprendimiento. Si no me compran es porque no me están valorando, no me están reconociendo. Por lo tanto, eso parte de ti, lo estás proyectando tú, porque todo tu mundo interno aparece en tu mundo externo luego por consecuencia. Pero donde hay que corregir todo conflicto es en la causa, en el nivel del pensamiento, porque es donde se origina todo. El mundo observable ni siquiera existe, cambia en base al que observa el mundo. Es una percepción, ¿no? Entonces, cuando yo cambio mi propia percepción es cuando cambio mi mundo externo. Al final, dicen que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Bueno, nuestra realidad externa está hecha a imagen y semejanza de nosotros mismos, por el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y entonces es lo que trabajo con todos los emprendedores. Qué bien, Nacho. Realmente reflejas un camino de confianza en uno mismo, ¿verdad? Y ha Claro. valido la pena para ti toda esta transformación porque, vamos, ha sido una combi completa en tu vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que yo siempre, nunca me arrepentiré de todo lo que he hecho. O sea, nada. Sí que, bueno, en su día ya perdoné a las... O sea, me perdonan... Bueno, hice todo un trabajo, ¿no? De sanación porque había mucha culpa después de todo lo que se hizo. Pero bueno, viéndolo ya desde esta perspectiva, o sea, realmente para mí es una bendición todo lo que me ha ocurrido. Es una bendición que me haya podido salir de ese mundo y es una bendición que, bueno, gracias a la divinidad o lo que sea, se pueda estar compartiendo el mensaje y la verdad que estoy muy contento. ¿Sabes, Nacho? Porque hay mucha gente que se encuentra igual que tú, que pueda estar escuchándote ahora mismo y no encuentre salida en sus proyectos, en sus emprendimientos, le falte confianza o incluso se sienta perdido como tú en aquella ocasión de tu vida, ¿no? Y puede ser que tus palabras sean un aliento para esas personas. Vamos a introducirnos un poquito más en lo profundo de nuestro ser porque bajo el sistema de creencias que tú hablas y las limitaciones que tengamos internas, me gustaría saber tu visión sobre ello. Papá y mamá tienen mucho que ver en nuestros propios conflictos internos, en nuestro juego de la vida. Bueno, es lo que más tiene que... Bueno, papá o mamá o, bueno, los progenitores, los que te han estado cuidando, son los principales influyentes de la vida que estás viviendo. Es decir, todo juicio que yo haya emitido a mis progenitores, a mi madre o a mi padre o a las personas que me han cuidado desde que yo era pequeño, es el juicio que yo me he emitido a mí. La percepción que tengo acerca de mis padres es la percepción que tengo de mí. Por lo tanto, todo lo que haya podido experimentar con ellos, todo lo que haya interpretado de ellos, es lo que yo estoy llevando acá, es lo que estoy llevando a mis espaldas y lo estoy proyectando en el momento presente. No estamos viviendo el aquí y ahora, no estamos viviendo el momento presente porque nos pongamos a meditar. Estamos constantemente viviendo la representación de la interpretación que yo le hice a mi pasado. Es decir, necesito reafirmar y poner en mi mundo externo constantemente todo aquello que reafirme mi sistema de creencias que lo introduje en un momento dado de mi pasado, para así darle un sentido a mi vida y darle un sentido a mi pasado. El ego, la mente, necesita tener la razón, es orgullosa. Por lo tanto, va a poner el escenario ideal para así reafirmar aquello que te creíste que eras en un momento dado. Por la percepción que tuviste de tu padre o por lo que pasó con tu madre, da igual, cualquier juicio, te creíste que eras determinada persona y estás experimentando la vida de esa niña o de ese niño que desarrolló ese autoconcepto de sí mismo por los juicios que pudo hacer a su familia o por lo que pudo vivir o por lo que pudo interpretar de lo que vivió. Nacho, ¿te has dado cuenta en casos, no sé si te ha pasado, en casos en los que hay frustraciones de papá o mamá o de ese progenitor que nos ha cuidado, que no pudieron realizar sus sueños y sus deseos y generan una frustración que a la hora de cuidar a sus hijos, pues puede traspasar esa frustración que nunca fue? Claro, por supuesto, sí, 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 o sea, al final todo repercute, pero mira, un curso de milagros lo dice muy claro, nadie tiene la capacidad de hacernos sentir bien o mal, nadie tiene la capacidad de hacernos sentir bien o mal,
es nuestra propia interpretación en base a lo que nos hacen que nos produce ese malestar. Por lo tanto, es verdad que un comportamiento que puedan tener nuestros padres, o sea, es inevitable que el niño adapte una postura, pero ¿por qué dos hermanos viven vidas totalmente distintas y han experimentado lo mismo? Porque han interpretado una realidad distinta. Es decir, igual para uno la madre estaba disfrutando de la vida con sus amigos y para otro su madre le abandonó. Por lo tanto, parte de la interpretación. Entonces sí que influye el comportamiento, pero lo que más influye es la interpretación que yo le hice a ese comportamiento y lo que yo me creí y lo que yo pensé de esa situación. Por lo tanto, lo que hay que corregir no es a los padres, no es corregir la conducta de la persona, es corregir la interpretación que yo hice de esa conducta, es corregir el pensamiento que yo hice en ese momento, porque ese pensamiento es falso. Todo lo que genera separación o conflicto es falso. En el momento que empecemos a ver la inocencia, la compasión y empecemos a comprender, no a entender, a comprender, es ahí donde empezamos a recorrer el verdadero camino de la unidad. Darnos cuenta de que esas frustraciones que han tenido nuestros padres y que no hayan logrado sus objetivos también partía porque eran niños heridos que tuvieron una infancia donde también recibieron esas limitaciones. Y por lo tanto, ya no me lo tomo a lo personal, porque el sufrimiento viene, el conflicto viene cuando yo me creo el protagonista del mundo. Y el niño, cuando nace, ya tiene un ego y ya se cree que es el protagonista del mundo y por lo tanto se coge todo como si fuese su responsabilidad. Es decir, mi madre no está en casa, vale, es porque yo no soy lo suficiente como para que mi madre esté en casa cuidándome. Es decir, se adapta todo. Cuando dejo de tomármelo a lo personal y veo que mi madre tiene su historia y mi padre tiene su otra historia y que no depende de mí, es decir, que no estén en casa o que no me hayan dado ese cariño, no es porque yo no sea suficiente, sino porque a ellos tampoco se lo dieron, es cuando, me disuelvo de todo eso. Claro, al final cada persona interpreta una situación en el pasado totalmente distinta y es verdad que hay padres donde como que castran, ¿no? a los hijos, pero si por ejemplo una persona que ya es mayor de edad y que, bueno, incluso con 17 años y que da igual cómo hayan sido sus padres, la responsabilidad es tuya de cambiar la percepción que has hecho de ellos. A ellos hay veces que no les puedes cambiar, o sea, no van a cambiar. Entonces tienes que cambiar tú el pensamiento que has generado de ellos y el pensamiento que has generado de ti en base a su comportamiento. Porque al final la persona en sí no es nada, si no tiene esa capacidad de mantenerme resentido o de enfadado. Es decir, por más que yo me separe de mi padre porque estoy enfadado, la interpretación y el juicio y el pensamiento que tengo de mi padre me lo voy a llevar a todas partes. Por lo tanto, voy a seguir experimentando el resentimiento. Entonces, no hay que perdonar a tu padre ni hablar con tu padre físicamente. No, tienes que perdonar este juicio que tienes y este pensamiento que tienes encima tuyo para liberarte a ti. Por eso dicen que todo juicio que emite al otro me lo estoy emitiendo a mí y todo perdón que le emito a mi hermano me estoy perdonando a mí. Porque el perdón que le haces a tu hermano no es a la persona física, es la interpretación y el juicio que has emitido de esa persona que te lo llevas a todas partes, ¿sabes? Es una visión más amplia y objetiva la que tú estás mostrando en cuanto al perdón, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, pues eso, de una forma egoica, a darnos la importancia personal y a que todo nos afecte, ¿no? De alguna forma vivimos así como muy ofendidos, ¿no? Constantemente. Totalmente. Y está bien que salgamos un poco del personaje y lo veamos como desde arriba, ¿no? Como siempre digo, desde una lámpara de techo donde se puedan ver mejor las cosas y salir de todos esos conflictos. Está muy bien porque a veces se nos olvida, Nacho. Yo creo que incluso aunque lo sepamos y aprendamos las lecciones, es como que a veces nos lo tenemos que recordar también, ¿no? Ser un poco más compasivos y dulces con nosotros, ¿cierto? Totalmente. O sea, al final, cuando se trata de ser compasivo, cuando se dice ser compasivos con los demás, ver la inocencia en los demás, en realidad no es en los demás, en realidad es en mí. Pero necesito de un hermano para poderla verla en mí. Necesito perdonar a un hermano para poder perdonarme a mí. No puedo hacer el trabajo por mí mismo. Entonces necesitamos de las demás personas para poder entrar en compasión con nosotros mismos, darnos cuenta de que también somos inocentes, darnos cuenta que ese niño no lo pudo hacer mejor, que tuvo las herramientas que tuvo, todas las hipótesis son falsas,
ay, si hubiese hecho. No, eso es falso. Si no lo hubieses hecho distinto, ¿sabes? Entonces, darnos cuenta de la ignorancia muchas veces y de la ignorancia del mismo mecanismo del ego, de la mente. Hay que ser compasivos completamente. O sea, es algo esencial que hay que tener con nosotros y muchas veces se cae, pero porque tenemos un mecanismo donde nos hace sentir culpables a la mínima de algo. Bueno, pues todo eso es lo que hay que ir entregando y observar y indagar. Nacho, hablamos de la parte pues, económica, finanzas, negocios, emprendimiento. Me gustaría que mostrases tu visión, no sé si estás de acuerdo, que en cuanto hablamos de esta parte nos referimos a la parte de papá en nosotros, en esta parte de energía más yang, masculina en nosotros para trabajar en ella. Claro, o sea, al final todo lo que tenga que ver con la manifestación, todo lo que tenga que ver con lo externo, con la supervivencia, con la casa, con el dinero, todo lo externo es la energía masculina, que tenemos tanto la energía masculina como la energía femenina, tanto los hombres como las mujeres. La energía masculina es todo lo externo, por eso a los hombres nos cuelga y todo lo que tiene que ver con la energía femenina es hacia adentro, más de mirarnos hacia adentro. Por eso a las mujeres les entra hacia adentro. Bueno, es una representación muy gráfica. Entonces, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad, con la disciplina, con la productividad, con la independencia, con el dinero, todo eso tiene que ver con mi energía masculina. Si en algún momento eso está fallando o no está funcionando, es porque estoy conectando con un sistema de pensamientos donde estoy rechazando esa parte. Entonces, no siempre tiene por qué ser un conflicto con el padre, sino un conflicto con mi energía por lo que yo he podido experimentar en casa. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, mi padre no estuvo en casa, bueno, ya mi padre anulado, ¿vale? Ya mi padre ya no está en la energía, por lo tanto ya no estoy experimentando esa energía. Y luego mi madre ha tenido siempre conflicto con los hombres y siempre lo ha pasado mal con los hombres y yo soy un hombre, me voy a sentir culpable por ser hombre y no voy a querer ser hombre para no hacerle daño a mi madre, pero todo eso se mueve a nivel inconsciente. Por lo tanto, si estoy rechazando el ser hombre, estoy rechazando todo lo que conlleva ser hombre en la energía masculina, que es la responsabilidad, salir adelante con mis proyectos, tener dinero, ser independiente, ser responsable. Entonces, estoy anulando todo eso. Habría que ver cada caso, ¿no? Pero hay muchas madres que castran a sus hijos, pero porque esas madres han tenido conflicto con el hombre. O los castran, los sobreprotegen y después le dicen a su hijo, mira, es que tu padre es tal. Entonces le meten una semillita de que el hombre es malo. Y con las mujeres lo mismo, o sea, al final es un rechazo hacia el padre, es un rechazo hacia esa energía y si, por ejemplo, tengo un conflicto con mi madre siendo mujer, si yo he tenido conflicto con mi madre porque he visto que se ha sometido mi madre ante el hombre o mi madre ha sido de reprochar y de culpar y tal, cuando yo rechazo esa energía femenina, estoy rechazando esa parte de mí, voy a desarrollar el lado opuesto, la energía masculina al máximo. Entonces voy a ser una mujer que voy a estar constantemente haciendo cosas, voy a ser súper perfeccionista, voy a hacer un montón de deporte, un montón de acciones, un montón de tal, porque estoy rechazando completamente esa figura que yo vi de mi madre, porque no quiero ser como mi madre, porque estoy rechazando la energía femenina. Entonces, tanto en un lado como en otro, que son polaridades, hay que buscar el equilibrio, tanto de la mujer, o sea, tanto de la energía femenina como la energía masculina. Tanto el observarse hacia uno mismo, el ser compasivos, el autocuidado, eso es la energía femenina, tanto como el después, la proactividad, el salir adelante. Es como tener un equilibrio entre los Es dos. importante armonizar esas dos energías en una, ¿verdad? Nacho, tú tienes un Ujú. proyecto muy bonito en breve este mes. Cuéntanos sobre ello para a lo mejor las personas que estén interesadas en ir a ese retiro. Vamos a hacer un retiro aquí en Barcelona del 25 al 28 de agosto. Y bueno, va a ser un retiro donde sobre todo es de mucha autoindagación. Se va a ir directamente a los programas más profundos a nivel inconsciente. Es decir, la psicoterapia que yo aplico no es una psicoterapia que me baso en el mundo de los efectos ni en las creencias superficiales, sino que voy directo al grano. O sea, yo siempre le digo a mi tía que es terapeuta o a mi madre también que es terapeuta o a mi padre que también es terapeuta, se tiran a veces 5 meses o un año con un mismo cliente. Le digo, si estás un año con un mismo cliente es que no está funcionando.
O sea, una buena psicoterapia es ir directamente a la raíz, donde duele, y a partir de ahí hacer el cambio. Y a partir de eso, todas las otras creencias se van a derrumbar por sí solas. Entonces, en el retiro vamos a hacer eso, autoindagación, observación, vamos a compartir contenido acerca de espiritualidad, porque nosotros seguimos a un maestro que se llama David Hawkins, que bueno, ha sido un maestro que nos ha traído unas enseñanzas brutales, ha sido un avatar espiritual con un nivel de conciencia de los más elevados. Y después vamos a estar calibrando porque también David trajo la herramienta de la kinesiología, bueno, no trajo la herramienta de la kinesiología, pero trajo la investigación de la conciencia. Y a día de hoy se pueden medir los estados de conciencia de cada persona, de cada alma, se puede medir cualquier cosa, se puede calibrar porque hay una escala de 20 a 1000 donde son los estados de vibración y eso se puede medir. Entonces, nosotros nos dedicamos también a medir los niveles de conciencia, hacer investigaciones, ver por ejemplo, cuál es el karma de cada alma. Todo eso nos lo responde la kinesiología, bueno, el test muscular a través de la conciencia. Y después también se va a estar hablando de alimentación consciente. Ahí tenemos a Andrea, que es una crack de eso. Y sobre todo, lo más importante, soltar. A nosotros aplicamos la práctica, bueno, este personaje, esta alma, utiliza mucho la práctica de Harir, que es la práctica de rendición, de aceptación incondicional, y entonces vamos a enseñarla, vamos a practicarla durante todo el retiro, porque es la mejor herramienta para evolucionar en conciencia, para elevar tu estado de conciencia, para liberarte del karma, para liberarte de las energías densas, para dejar de ser tan esclavo de la mente, del ego, y para estar más en paz. Entonces, eso haremos algunas dinámicas también muy poderosas de gratitud, de perdón, de compasión, de varios aspectos y eso será el retiro. Será desde el 25, creo que era, del 25 al 28 de agosto en Barcelona. Muy bien, por ahí están las personas que estén interesadas en acudir, pues ahí está la invitación. Nacho, ¿para ti la aceptación va incluido en el cambio? Es lo principal. O sea, al final, cuando se hace el cambio de percepción, lo que hace el personaje cuando acompaña a otras almas, a cambiar la percepción y al significado que yo le di, en realidad lo que se hace es aceptar ese concepto que me creí que fui, que lo he estado rechazando completamente. Es decir, en la sombra. De lo que se trata es de coger la sombra e integrarla en mi parte, como parte de mí. Es una aceptación incondicional. Es decir, todo aquello que he ocultado porque no lo quiero sentir, porque lo he reprimido y porque no quiero volver a experimentar ese impacto emocional, es justamente lo que hay que empezar a sentir y empezar a dar paso y empezar a aceptar que tenemos esos conceptos de nosotros, pero que no somos esos conceptos, pero aceptar que los tenemos. La aceptación de eso, cuando yo ya no me resista a tener ese concepto de mí mismo, es cuando literalmente cae la liberación y el cambio sucede. Pero antes tengo que aceptarlo. Porque si yo me resisto a eso y lo rechazo, estoy apegándome a ese concepto todavía más, le estoy dando realidad. Es como un curso de milagros dice, no se te pide que no tengas pensamientos impuros, se te pide que no los sostengas. Si yo sostengo un concepto de mí que no quiero ver, le estoy dando realidad, es decir, le estoy dando importancia. Y no lo quiero ver porque me hace sentir culpable. La culpa viene cuando me identifico con algo, cuando me identifico con un concepto. Por lo tanto, cuando yo lo empiezo a aceptar, ya llegará un punto donde ya no me identifique con eso y no me moleste. Y entonces ahí es cuando se disipa y ese concepto se libera. Y cuando se libera eso, cambia completamente mi vida. Incluso en la parte pues más material, tangible, Todo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es todo. importante este camino espiritual, el que has reflejado en toda esta entrevista, porque es muy importante ver desde qué punto se encuentra uno, ¿no? Y hacia dónde quiere ir. Yo creo que eso es un gran avance y por eso me importaba saber tu opinión en cuanto al cambio, ¿no? Porque cada uno tiene un concepto pues totalmente diferente sobre ello. Sí, al final el cambio para mí el cambio es el cambio de percepción. O sea, cambiar un aspecto de mi vida a través de lo interno. O sea, es literalmente imposible cambiar mi mundo externo, ver un cambio en mi mundo si no he cambiado algo de mi mundo interno. Es literalmente imposible. Porque todo empieza en un pensamiento y el pensamiento es lo que origina luego la percepción y el mundo que atraigo.
porque necesito reafirmar aquello que creo, aquello que pienso, aquello con lo que me he identificado, para así darle sentido. Por lo tanto, para mí el cambio es que si estoy pasando por un momento de conflicto, pueda cambiar ese sistema de creencias que me ha llevado al conflicto y disolverlo. Para mí eso es como el cambio al final. Pero todo tiene que empezar desde el mismo nivel donde se originó. Todo conflicto debe corregirse en el mismo nivel donde se originó, en el nivel de las causas, no de los efectos, no de las consecuencias. Yo cuando cambie la causa cambiarán los efectos, pero yo puedo intentar toda mi vida cambiar los efectos, las consecuencias, que se va a seguir repitiendo en un distinto nivel, porque el pensamiento debe coger forma en un nivel, ya sea a nivel de experiencia, atraigo las personas, las situaciones que reafirmen lo que creo que soy, ya sea a nivel emocional, sentimental, ansiedad, depresión o malestar, y ya en última instancia, si no tomo conciencia de eso, cogerá forma en enfermedad. Pero por más que ponga un parche, yo qué sé, imagínate, pongo un parche, no, me relaciono con mujeres que maltratan al hombre. Vale, pues a partir de ahora voy a poner un parche y no voy a atraer a mujeres. Es más, no quiero conocer a nadie. Eso es un rechazo, no he sanado absolutamente nada. Por más que no atraigas a esas mujeres, te lo estás reprimiendo. Por lo tanto, empezará un estado emocional. Y si no tomas conciencia de eso, de ese estrés, de esa ansiedad, va a coger en forma de enfermedad, porque no he tomado conciencia. Entonces, donde hay que ir siempre es a la causa. Ha sido un viaje súper mega largo, me imagino en tu vida, pero lo que has compartido con nosotros, créeme que es pues muy importante, ¿no? Seguramente lo verás cada día de tu vida, cada vez que lo compartas con cada persona. En este viaje han muerto muchas partes de Nacho, se han transformado y han revivido otras. ¿Hay algo que te gustaría recuperar de tu pasado? Ostras, no. No necesito nada de mi pasado. Hay cosas que permanecen, pero se ha soltado bastante de muchas cosas. Y más bien quiero soltar más cosas de mi pasado, porque, o sea, los conflictos siguen y son conflictos del pasado, porque todo parte de ahí. Entonces, se sigue con la autoindagación, se sigue con el soltar, porque es constante, o sea, es un no parar, no acaba. Te libras de uno y de repente aparece uno más fuerte, te libras de otro y ya ves. Es como un bucle que nunca termina. Entonces, más bien, en vez de querer algo de mi pasado que he soltado, quiero seguir soltando cosas de mi pasado. Nacho, para las personas que quieran seguirte, comunicarse contigo, porque tú tienes una consulta propia, haces asesoramiento, por favor, coméntanos cómo podemos acudir a ti. Bueno, desde Instagram, bueno, mi nombre es Nacho Sala. Si buscas Nacho Sala te saldrá nachosala.b. Ahí me pueden buscar en Instagram, me pueden contactar. Tengo un link para que vean, bueno, para que puedan agendar una reunión conmigo. Siempre hago una sesión de posicionamiento totalmente gratuita para ver cuál es el conflicto, cuál es la proyección que estoy teniendo en mi mundo externo y ver cuál es la causa que origina todo eso. Y a partir de ahí se decide si se quiere seguir trabajando conmigo o no. Bien, Nacho, ¿recomiendas algún libro que te haya ayudado, transformado, motivado, inspirado? Bueno, para mí el maestro que sigue el personaje es David Hawkins y se lo tendré eternamente agradecido toda mi vida a David. Se sigue leyendo sus libros, son de los más elevados de la humanidad. Entonces ahí puedo compartir el poder contra la fuerza, dejar ir el ojo del yo, yo realidad y subjetividad. Y hay muchísimos, pero el descubrimiento de la presencia de Dios, verdad frente a falsedad. Y sobre todo eso, todos estos son de David. Hay muchísimos más, pero para mí seguir a David es una bendición y es un regalo. Y siempre lo voy a estar honrando, siempre voy a estar compartiendo su mensaje, porque a mí me ha ayudado muchísimo y me está acompañando en el camino espiritual. Y lo mínimo que puedo hacer por él es seguir compartiendo su mensaje, que al final él lo hizo, bueno, no lo hizo el personaje de él, sino lo hizo el ser, la divinidad a través de él, ¿no? Pero realmente es un regalo que hayamos tenido un avatar espiritual que dejó el cuerpo físico en 2012, pero que hacía 2000 y pico años que no aparecía uno en la humanidad. Pues ahora ha aparecido otro. Iluminados hay muchos, iluminados hay bastantes que han alcanzado estados de iluminación, de no dualidad, pero que hayan estado en estados de iluminación dentro de la escala de 1000, solo han habido 5 que se conozcan, que bueno, estos son los que conocemos, ¿no? Buda, Krishna, Zoroastro,
Jesús, y en este caso también David Hawkins, pues es un regalo que haya aparecido en esta época, ¿no? Y que nos haya dejado todas las enseñanzas, y no solo las enseñanzas, sino la investigación de la conciencia, que a día de hoy se pueden medir lo que es verdadero y lo que es falso, y cada nivel de conciencia de cada enseñanza, o sea, es un regalo, una bendición. Al fin y al cabo, nunca estamos solos, ¿eh, Nacho? Total. Nacho, te agradecemos enormemente que hayas estado aquí en Mundo Expansivo. La verdad que todo tu conocimiento, tus experiencias de vida, esas vivencias por las que has pasado y que ahora acompañan a otras personas, también te lo agradecemos por todo lo que haces y las semillitas de amor que vas sembrando en los demás. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer y siempre me encanta seguir compartiendo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Muchas gracias a todos.